Soy Hannah, y mi vida cambió para siempre cuando tenía solo 5 años. Fue cuando nació mi hermana Julia, y desde ese momento me sentí invisible en mi propia casa. Mis primeros recuerdos están llenos de Julia cantando. Cuando tenía 3 años, ella era el centro de atención en cada reunión familiar, mientras yo estaba al fondo, sosteniendo los platos de bocadillos que había ayudado a mamá a preparar. Julia tenía la voz más hermosa, tan dulce que hacía que todos se detuvieran a escucharla. Mis padres, Jack y Audrey, estaban convencidos de que ella sería la próxima Mariah Carey. Hannah, ve a ayudar a tu hermana a practicar sus escalas, decía mamá sin siquiera levantar la vista de su teléfono mientras grababa otro video de Julia actuando. Y asegúrate de lavar los platos primero, agregaba. Cuando tenía 8 años, Julia tenía 4. Mientras ella bailaba por la sala con su tutú rosa, yo aprendí a usar la lavadora porque mamá estaba demasiado ocupada organizando las lecciones de canto de Julia. Un jueves por la mañana, cuando tenía 14 años, le pregunté a mamá por qué no podía ir a la fiesta de cumpleaños de Rebecca. Ella suspiró y me miró con impaciencia. Porque Julia tiene una actuación en el centro comunitario y necesitamos que la ayudes con sus cambios de vestuario, respondió. Pero le prometí a Rebecca que iría. Intenté discutir. No seas egoísta, Hannah, interrumpió papá. Tu hermana te necesita. Ella tiene un verdadero talento. No terminó la frase, pero yo sabía lo que quería decir, a diferencia de mí. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Julia tenía 12 años y yo, 16. Ella y sus amigas habían ido al centro comercial sin supervisión, algo que a mí nunca me habían permitido hacer a su edad. Pasaron horas en la heladería, comiendo sundae tras sundae y compitiendo para ver quién podía terminar más. A la mañana siguiente, Julia se despertó con dolor de garganta. Rápidamente empeoró, convirtiéndose en un caso grave de faringitis estreptocócica. La infección le causó daños en las cuerdas vocales, y el médico dijo que tal vez nunca volvería a cantar igual. Yo estaba en la cocina haciendo la tarea cuando regresaron del hospital. Esto es tu culpa, me gritó mamá. Eres su hermana mayor. Deberías haber estado vigilándola. Pero estaba lavando la ropa y limpiando el baño. Como me dijiste, dije tratando de explicar. No hay excusas, gritó papá, golpeando la mesa con la mano. Estás castigada durante un mes. Sin teléfono, sin televisión, nada. Tal vez esto te enseñe a asumir la responsabilidad. Esa noche me quedé en la cama mirando al techo. Me hice una promesa. Un día construiría una vida en la que no tendría que vivir a la sombra de nadie. Solo tenía que sobrevivir unos años más en esa casa, donde me sentía como nada más que una sirvienta y el chivo expiatorio de todo. Los siguientes 4 años se desdibujaron en un ciclo de tareas, culpa y resentimiento silencioso. Cada vez que Julia se metía en problemas, ya fuera escabulléndose, faltando a clases o usando la tarjeta de crédito de mamá sin permiso, de alguna manera siempre terminaba siendo mi culpa. Cuando llegó mi carta de aceptación a la universidad estatal, la dejé sobre la mesa de la cocina durante la cena, junto al pastel de carne de mamá. Elegí ese momento a propósito, para que no pudieran evitar la conversación. Es la opción más asequible, dije, tratando de mantener la voz tranquila. La matrícula es razonable. No podemos. No tienes el dinero, dijo papá sin siquiera levantar la vista de su plato. Julia sonrió desde su asiento. Tal vez deberías haberte esforzado en tener talentos de verdad, en lugar de solo hacer tareas todo el día. Podrías pedir un préstamo para mí, dije, ignorando su comentario. Pagaré cada centavo después de graduarme y conseguir un trabajo. Lo prometo, por favor. Esto es importante para mí. Mamá suspiró con ese suspiro largo y cansado que ya había escuchado miles de veces. Cariño, no vamos a pedir ningún préstamo. La universidad no es para todos. ¿Por qué no buscas trabajo en el centro comercial o, tal vez, en ese nuevo café en el centro? Pero obtuve una beca, respondí con la voz quebrada. Cubre parte de la matrícula. Solo necesito ayuda con el resto. He investigado todo e hice un presupuesto. Suficiente, espetó papá, dejando caer su tenedor en el plato con un ruido fuerte. Dijimos que no a los préstamos. Fin de la discusión. Algunas personas están destinadas a la universidad y otras no. Acéptalo y sigue adelante. Miré mi cena intacta mientras las lágrimas nublaban mi vista. Luchaba por evitar que cayeran. Vi a Julia sonriendo, disfrutando del drama, como siempre. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Jenny. Hemos sido cercanas desde la secundaria, unidas por nuestro amor por las matemáticas y por ser las forasteras, yo por mi familia, y ella porque sus padres, inmigrantes italianos, eran dueños del restaurante Golden Dragon en el centro de la ciudad. No me ayudan, lloré al teléfono. Ni siquiera podía imaginar cómo salir adelante sola.
Todos esos años de calificaciones excelentes, haciendo todo bien, y ni siquiera les importaba. Jenny se quedó en silencio por un momento antes de decir, ven mañana, mis papás quieren hablar contigo. La noche siguiente, me senté en la oficina del Golden Dragon con Jenny y sus papás, el señor y la señora Ken. Después de que el restaurante había cerrado, me conocían desde hacía años. Había pasado incontables tardes allí, haciendo tareas y escapando del caos de mi casa. Te hemos visto crecer, Hannah dijo amablemente la señora Ken. Eres como una segunda hija para nosotros. Jenny debió haberles contado todo, porque el señor Ken asintió y dijo, pagaremos tu matrícula. Comencé a objetar, pero él levantó la mano para detenerme. Trabajarás aquí medio tiempo después de tus clases, buen salario, horario flexible, nos devolverás el dinero poco a poco, sin intereses, esto es una inversión en tu futuro. Unas semanas después, me mudé a mi dormitorio en el State College. Mis papás apenas notaron cuando empaqué mis cosas. Estaban demasiado ocupados planeando el gran recital de piano de Julia, su último intento de encontrarle un nuevo talento para reemplazar su canto. Comencé las clases durante el día y trabajé por las noches en el Golden Dragon, aprendiendo de todo, desde servir mesas hasta administrar el restaurante. Inventario. Un domingo cualquiera, durante mi segundo año de universidad, recibí una llamada de mi mamá. Estaba en la biblioteca estudiando cuando vi su número aparecer en la pantalla. Por un momento me quedé mirándolo, con el corazón acelerado. No habíamos hablado en meses. Hola, cariño dijo, sonando distraída. Había ruido de fondo, probablemente Julia practicando algo nuevo. Solo llamaba para ver qué has estado haciendo. Estoy en la universidad, respondí, esperando que me preguntara cómo me las arreglaba sin su ayuda o cómo estaba pagando la escuela. Oh, qué bien, dijo vagamente. Julia está sacando excelentes notas en sus clases avanzadas. Estamos muy orgullosos de ella. Realmente está prosperando, ya sabes, después de lo de su voz. No hizo ninguna pregunta sobre mí, ni cómo me iba, ni cómo estaba pagando la escuela, nada, y yo no ofrecí ningún detalle. La llamada terminó tan rápido como empezó. Mamá colgó. Así transcurrieron mis años universitarios, en silencio, construyendo mi propia vida mientras ellos se concentraban en Julia. Solo iba a casa para las grandes fiestas, y en cada visita era lo mismo, los mismos parientes reunidos alrededor de la mesa del comedor, riendo y charlando, mientras Julia absorbía toda la atención. Mis papás se veían tan orgullosos como siempre. Yo ayudaba en la cocina, escuchando desde lejos como todos hablaban sobre los últimos logros de Julia. Pero el día de Acción de Gracias durante mi tercer año fue diferente. Estaba preparando la cazuela de camote cuando la tía Sydney empezó a preguntar sobre los planes universitarios de Julia. Mamá respondió, orgullosa, hemos estado ahorrando durante años. Nuestro fondo de educación para nuestra pequeña estrella está listo. Habían apartado suficiente dinero para que ella fuera a cualquier lugar que quisiera. Casi dejó caer la cazuela. El plato me quemó las manos a través de los guantes de cocina, pero no me dolió tanto como escuchar la verdad. Hace 3 años me dijeron que no podían ayudarme con la universidad, y ahora sabía que habían tenido el dinero todo el tiempo. Simplemente no era para mí. Esa noche me senté en mi antiguo dormitorio, envuelta en mi manta de la infancia, y llamé a Jenny. Tenían el dinero, susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Simplemente pensaron que no valía la pena. Entonces demuéstrales que estaban equivocados, dijo Jenny con firmeza. Ya lo estás haciendo. Tenía razón. Desde ese momento, me concentré en mis estudios y en mi trabajo en el Golden Dragon. Para cuando me gradué, no solo había pagado cada centavo que le debía a los Ken, sino que también había aprendido todo sobre cómo dirigir un negocio exitoso. Trabajé duro para ascender de camarera a supervisora de turno, y finalmente a gerente de sistemas, todo mientras mantenía un promedio de 4.5. En mi último día en el restaurante, el señor, quien me llamó a su oficina. Tengo un amigo en Morgan Chase Corporate, dijo, deslizando una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Me contó que necesitan a alguien inteligente y trabajador, alguien como tú. Le platiqué cómo mejoraste nuestro sistema de inventario y aumentaste la eficiencia en un 40%. Está muy interesado. Una semana después de mi graduación, entré a mi nueva oficina en Morgan Chase con un traje que compré con mi propio dinero. En mi escritorio había una placa con mi nombre, Caroline Michey, analista junior. En 7 meses, ya estaba liderando mi propio equipo. Al final de mi primer año, me habían ascendido 2 veces y gestionaba proyectos que habían llamado la atención de los altos directivos. Cuando llegó la Navidad, algo se sintió diferente al entrar a la casa de mis padres.
La casa estaba a oscuras, excepto por una luz en la ventana de la sala. No había autos en la calle ni las decoraciones navideñas habituales. Mamá abrió la puerta con un suéter viejo en lugar de su atuendo festivo de siempre. Julia no viene, dijo en voz baja. Entré en la casa, inusualmente tranquila, sintiendo que algo no estaba bien. El olor familiar del asado navideño de mamá había desaparecido. ¿Dónde está Julia?, pregunté. Está celebrando con amigos, respondió mamá, sonándose las manos. Sus amigas alquilaron una cabaña en las montañas, muy exclusiva. Miré la mesa del comedor. Normalmente estaba llena con el banquete navideño de mamá, pero ahora solo había un jamón comprado en la tienda y unas cuantas guarniciones para microondas. La casa estaba en silencio, sin parientes y sin música navideña. Papá estaba sentado desplomado en su sillón, luciendo mayor y más cansado de lo que recordaba. Hemos tenido algunos contratiempos, admitió mamá finalmente en voz baja. Miró a papá, quien asintió levemente. La inversión que hizo tu padre no funcionó, dijo mamá. Tuvimos que pedir préstamos para cubrir las pérdidas. Este año, la Navidad en familia numerosa no estaba dentro del presupuesto. Los miré mientras picoteaban su pequeña comida. Eran las mismas personas que, alguna vez, parecían tan poderosas, controlando cada parte de mi vida. Ahora, se veían pequeñas, derrotadas. A pesar de todo, algo se agitó dentro de mí, simpatía, tal vez, o solo viejos hábitos. Denme un minuto, dije, sacando mi teléfono. Me desplacé por las opciones de entrega, agradecida por los restaurantes que permanecían abiertos en Navidad. 30 minutos y varios cientos de pesos después. Había pedido un banquete como se debía, costilla de primera, jamón glaseado, puré de papas con trufas, papas asadas, verduras y 3 tipos de pastel. Cuando llegó la comida, los ricos aromas llenaron la casa. Nos sentamos a comer, y noté como mamá miraba mi reloj de diseñador y la blusa de seda que llevaba puesta, ambos más caros que sus facturas mensuales de servicios. Hemos estado pensando, empezó mamá con cuidado, compartiendo una mirada con papá. Ya que te está yendo tan bien ahora, tal vez podrías ayudarnos, solo temporalmente, hasta que nos recuperemos. Los estudié por encima del borde de mi copa de vino. Una parte de mí quería recordarles lo que habían dicho cuando les pedí ayuda para la universidad. Algunas personas están destinadas a la universidad y otras no, pero al ver sus caras cansadas, no me atreví a decirlo. Podría configurar una tarjeta adicional en mi cuenta, dije lentamente, con un límite mensual. Mamá abrió los ojos con entusiasmo. Oh, cariño, eso serían 2,000 pesos al mes. 2,000 pesos al mes, no respondí firme, no más. Asintieron con entusiasmo. Era más de lo que esperaban, aunque para mí era menos de una semana de salario. Unos días después, pedí la tarjeta, la activé y se la envié a mamá. Prometieron usarla de manera responsable, solo para necesidades básicas. Durante los meses siguientes, cumplieron su palabra. Los cargos eran razonables: comida, servicios, cosas esenciales. Por primera vez en años, las cosas parecían ir en el camino correcto. Apenas notaba el dinero que salía de mi cuenta. A veces, al revisar mis estados de cuenta, veía cargos en la misma tienda de comestibles donde trabajé un verano durante la secundaria, tratando de ahorrar para la universidad. La ironía no se me escapó. Pasaron 3 años, y en mi ingenuidad pensé que las cosas estaban mejorando. La asignación mensual había establecido un ritmo en nuestra relación. Mamá llamaba para hablar de sus gastos, y esas conversaciones poco a poco se convirtieron en pláticas reales. O al menos eso pensé. Incluso Julia y yo comenzamos a hablar de nuevo. Aunque su vena competitiva seguía intacta, cada vez que compartía un logro laboral, su sonrisa se tensaba y sus ojos se entrecerraban, como cuando éramos niñas. Gerente de proyecto senior, qué bien decía, con ese tono despectivo que usaba cada vez que yo lograba algo en la escuela o en la alta gerencia. En realidad, estoy buscando un ascenso en Wilson & Company. Es una empresa más pequeña, pero muy exclusiva. No todos pueden manejar la presión allí. Mamá y papá no dejaban de hablar maravillas del nuevo novio de Julia, Francis. Dice mamá que él viene de una familia muy bien acomodada. Ella se emocionaba mucho durante nuestras llamadas mensuales. Sus padres son dueños de esa empresa inmobiliaria en el centro de la ciudad. Por un tiempo, los cargos en las tarjetas de mamá se mantuvieron razonables. Comida, servicios, alguna que otra cena fuera de casa, cosas normales, cosas que se esperan. Incluso empecé a sentir que tal vez este acuerdo financiero estaba reparando nuestra relación rota. Entonces, todo se vino abajo cuando vi una publicación de Instagram.
Era una foto de Julia con su anillo de compromiso en una playa hermosa, con la leyenda Paradise, y una foto con ella y Francis. Nuestros padres estaban al lado de ellos, todos sonriendo. La mamá de Francis llevaba un vestido de verano de diseñador, y su papá estaba parado orgullosamente junto a él, con la mano en su hombro. Mi dedo se detuvo a mitad del desplazamiento. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Por qué no me dijeron nada? La siguiente publicación me hizo sentir un nudo en el estómago. Decía: estoy tan agradecida con mamá y papá por hacer posible este mágico viaje de compromiso para todos. Earts insistió en invitar a ambas familias a estas vacaciones de ensueño. Los mejores padres de todos. Patrocinados por Love Sparkling Earth. Mi cerebro hizo clic. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí mi aplicación bancaria con manos temblorosas. Ahí estaban los cargos, mucho más allá del límite mensual que había establecido. 7 boletos de ida y vuelta en primera clase a Los Cayos de Florida, 15,400 pesos. Grand War Resort. 3 suites con vista al mar por 7 noches, 20,600 pesos. Cena de bienvenida en Maroto, 3,200 pesos. Tratamientos de spa para parejas, 2,300 pesos. Excursión en velero al atardecer, 2,500 pesos. Cena privada frente a la playa, 4,200 pesos. Habían usado mi dinero para financiar sus vacaciones familiares secretas. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Habían organizado una fiesta de compromiso para Julia y sus futuros suegros, una celebración a la que ni siquiera me invitaron, mientras usaban mi dinero para pagarla. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos marcar el número de mamá. 1 timbre, 2 timbres, 3. Hola. La voz de mamá sonaba casual y suave. En el fondo pude escuchar música, el sonido de las olas, vasos y risas. La risa distintiva de Julia sobresalía. ¿Dónde estás?, pregunté, manteniendo mi voz calmada y firme, el mismo tono que usaba en las reuniones de trabajo tensas. Oh, cariño, vaciló mamá. La música se hizo más baja, como si se estuviera alejando de la fiesta. Tu padre y yo solo necesitábamos un pequeño descanso. Ya sabes, descansar. Las cosas han sido muy difíciles últimamente. Abrí de nuevo mi aplicación bancaria. Mirando las transacciones, mi mano libre se cerró en un puño. En el Grand War Resort con Julia, Francis y toda su familia, ese tipo de ruptura cuesta más de 55,000 pesos. Hubo silencio, luego, voces apagadas. Podía escucharla tratando de cubrir el teléfono, pero algunos fragmentos de la conversación se deslizaron. Ella sabe que debería. Tal vez debería. Respiré profundamente. Mi agarre en el teléfono se hizo más fuerte. Mamá, ¿por qué usaste mi tarjeta para pagar el viaje de todos? ¿Por qué no me invitaron a la fiesta de compromiso de mi propia hermana? Más voces apagadas, seguidas por el sonido del teléfono cambiando de manos. Cuando la nueva voz llegó a la línea, era Julia. Sus palabras eran afiladas, llenas de desprecio. Escucha, señorita ejecutiva, se burló, no eres necesaria aquí. No eres más que un cajero automático ambulante. No te queremos aquí, arruinando todo con tu pequeña historia de éxito. A nadie le importa tu preciosa carrera mientras celebramos mi compromiso. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Pero mantuve la calma. Ese cajero automático acaba de pagar 25,000 pesos por tu fiesta. Otros 25,000 pesos por los vuelos y extras. Ese es mi dinero financiando tu momento familiar perfecto. Julia soltó una risa fría y áspera. Bueno. Para eso eres buena, ¿no? Sigue trabajando en tu elegante trabajo y seguiremos gastando tu dinero. Es lo único para lo que eres útil. De todos modos, siempre lo fuiste, incluso cuando éramos niños. Al menos ahora finalmente estás cumpliendo un propósito. La línea se cortó. Llamé de inmediato. Primero a mamá, directo al buzón de voz, luego a papá. El mismo resultado. Probé el número de Julia. Sonó una vez antes de ir al correo de voz. Ella había rechazado la llamada. En cuestión de minutos, las notificaciones inundaron mi teléfono, una tras otra. Los miembros de mi familia me bloquearon en todas las plataformas de redes sociales. Los perfiles de mamá y papá desaparecieron primero, seguidos por el de Julia. Me llegó un solo mensaje de texto de mamá antes de que bloqueara mi número. Todos estamos cansados de tu actitud y tus celos. Déjanos en paz. Has arruinado suficientes momentos especiales para Julia. Miré el mensaje y sentí como algo frío y duro se instalaba en mi pecho. Mis manos estaban firmes ahora cuando abrí la aplicación bancaria. Esta vez fui directo a la sección de reservas de viajes. Cada clic se sentía como romper una cadena que me había mantenido atada a su comportamiento tóxico durante demasiado tiempo.
Reservas de hotel para 3 suites de lujo con vista al mar, canceladas. Paquetes de masajes y excursiones en velero al atardecer, cancelados. Cenas privadas frente al mar, canceladas. Billetes de avión de ida y vuelta en primera clase para 7 personas, cancelados. La tarjeta de mamá, cancelada, desactivada permanentemente. Dejé mi teléfono y esperé, imaginando sus reacciones, el hotel informándoles que sus habitaciones no estaban pagadas. Su vergüenza cuando intentaron cargar algo a la habitación y fueron rechazados. El pánico cuando se dieron cuenta de que sus vuelos de regreso ya no existían. Durante horas, mi teléfono se iluminó como fuegos artificiales. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Mamá, papá, Julia y números desconocidos con códigos de área de Florida, probablemente el de Thomas. Los mensajes de texto llegaron en masa. Mamá, Hannah, por favor llámanos de inmediato. Esto es una emergencia. Papá, arregla esto ahora mismo. Señorita, estás avergonzando a toda la familia. Julia, será mejor que arregles esto o te juro por Dios. Número desconocido, Francis. Mis padres están furiosos. Necesitas restablecer esas reservas. A medida que pasaban las horas, el tono de los mensajes cambiaba. Mamá, cariño, por favor, podemos hablar de esto. Papá, te lo devolveremos. Solo ayúdanos aquí. Julia, vamos. Hannah, es mi compromiso. No seas tan mezquina. Francis, mis padres están amenazando con cancelar todo. No respondí a ninguno de ellos. En lugar de eso, dejé sus mensajes sin leer y bloqueé metódicamente todos los números y cuentas que usaron para comunicarse conmigo, pero no antes de tomar capturas de pantalla de todo lo que probaba quiénes eran realmente. Tenía la sensación de que esas capturas de pantalla serían útiles. Alrededor de la medianoche, apareció una notificación. Julia Michei publicó un nuevo estado. Su publicación decía: no puedo creer que mi propia hermana intente arruinar el momento más feliz de mi vida. Ella siempre ha estado celosa de mi felicidad, pero esto es un nuevo mínimo, cancelar todas las vacaciones de nuestra familia por despecho. ¿Quién le hace eso a la celebración del compromiso de su propia hermana? Algunas personas simplemente no pueden soportar ver a otros felices. Familia tóxica, rota de corazón. Los comentarios llegaron al instante. Oh, Dios mío, eso es horrible. ¿Qué clase de hermana hace eso? Siempre supe que había algo raro en ella. Solo está celosa porque te vas a casar primero. Tus pobres padres deben estar muy avergonzados. Me quedé callada un momento, y mis dedos volaron por el teclado mientras escribía mi respuesta. Permítanme compartir lo que realmente pasó. Mis padres estaban usando mi tarjeta de crédito para gastos básicos, limitados a 2,000 pesos al mes. Ayer descubrí que gastaron más de 55,000 pesos de mi dinero para financiar unas vacaciones de lujo en Florida. El compromiso de Julia. No me lo preguntaron, no me lo dijeron y no me invitaron. Cuando llamé para preguntar, Julia me dijo que no era familia, solo un cajero automático ambulante. El último mensaje de mi madre antes de bloquear mi número fue: todos estamos cansados de ti. Así que sí, cancelé las reservas que nunca autoricé, cancelé los vuelos de regreso que nunca acepté pagar. Dejé de financiar las vacaciones en las que no fui bienvenida. Aquí están las capturas de pantalla de cada mensaje. Aquí están los extractos de las tarjetas de crédito. Esta es la verdad sobre tu pobre Julia y su fiesta de compromiso arruinada. Juzguen ustedes mismos quiénes son realmente los tóxicos. Luego adjunté cada captura de pantalla y prueba. La marea cambió de inmediato. El comentario pasó de enojo hacia mí a indignación hacia Julia. Oh, Dios mío, Julia, ¿cómo pudiste usar el dinero de tu hermana mientras la excluías? Eso es cruel. Tu familia planeó unas vacaciones y ni siquiera la invitó. Eso es un desastre. Hannah, hiciste lo correcto. Mantente fuerte, pobre Thomas, atrapado en este drama familiar. La reacción fue como ver un accidente de tren en cámara lenta. A través de amigos en común y las redes sociales, reconstruí lo que pasó después. Causé caos en Florida. Mis padres tuvieron que pedir dinero prestado a 4 amigos diferentes solo para poder pagar los vuelos económicos a casa. Se vieron obligados a abandonar el Grand W Resort frente a todos los demás huéspedes. Julia, como se esperaba, hizo un berrinche enorme en el vestíbulo y alguien grabó toda la escena en TikTok. La explosión fue cuando los Thomas se dieron cuenta de que tendrían que pagar su propio alojamiento. Les habían prometido unas vacaciones de lujo totalmente pagadas, solo para descubrir que los habían arrastrado a las mentiras de mi familia. Confiamos en ti, gritó la señora Thomas. Mi mamá, junto a la piscina, dijo: dijiste que te estabas encargando de todo. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Julia, fiel a sí misma, empeoró las cosas. Oh,
Dejen de ser tan codiciosos, mendigos, gritó de vuelta. Si no pueden permitirse unas cuantas noches en Florida, tal vez su hijo no es lo suficientemente bueno para nuestra familia después de todo. Francis se quedó allí en silencio, atónito, antes de finalmente hablar. Tienes razón en una cosa, dijo en voz baja. Alguien no es lo suficientemente bueno para la familia de alguien. Luego sacó el anillo de compromiso del dedo de Julia y se fue con sus padres. Así, el compromiso había terminado. La boda de ensueño de Julia fue cancelada antes de comenzar, todo porque no pudieron resistirse a robarme una última vez. Una semana después de que regresaron a casa, empezaron los golpes. Hannah, cariño, por favor abre la puerta, dijo la voz de mamá temblando desde el otro lado de la puerta de mi apartamento. Tenemos que hablar. Lo sabemos, la regamos. Solo danos una oportunidad de explicarlo, agregó papá. Me senté en mi sofá sin moverme, apenas respirando. El televisor estaba silenciado, pero su luz azul parpadeaba en mi cara mientras continuaban suplicando. Los golpes siguieron durante 20 minutos antes de que finalmente se rindieran. Más tarde me enteré de que intentaron convencer al administrador de mi edificio para que los dejara entrar, alegando que era una emergencia. Él me llamó para consultarme y le dije que no los dejara entrar de nuevo. Esa noche, Jenny vino con comida para llevar de Golden Dragon y nos sentamos en mi balcón, mirando las luces de la ciudad. Tu publicación se compartió en algunos grupos de apoyo para traumas familiares, dijo mientras mordía sus fideos. Muchas personas te llaman héroe por enfrentarte a miembros tóxicos de la familia y establecer límites. Pensé en todos los años que pasé allí, intentando ganarme el amor de mi familia, esperando su aprobación. Por primera vez, me di cuenta de que no lo necesitaba. No los necesitaba para sentirme completo. Finalmente entendí que valía algo, no por todo el dinero que les había dado, esperando que me vieran como familia en lugar de solo alguien a quien usar. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, viendo un avión desaparecer en el cielo nocturno. Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen de mí, no me importa si lo sienten, no me importa si cambian, simplemente estoy harto. A veces, la parte más difícil de crecer no es aprender a valerse por uno mismo, sino saber cuándo alejarse. Pasé toda mi vida a la sombra de Julia. Ahora era el momento de dar un paso hacia la luz. Nunca pensé que mi vida llegaría a esto. Con 8 meses de embarazo, me mantuve firme negándome a darle a mi esposo 50,000 pesos para un coche, y en un instante su ira explotó. Antes de que pudiera reaccionar, agarró un palo de madera y me golpeó con todas sus fuerzas, enviando una punzada cegadora de dolor por todo mi cuerpo. Tropecé, perdí el equilibrio y me estampé contra el suelo. Un dolor agudo e insoportable desgarró mi vientre embarazado, y lo que sucedió después fue más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Hola, me llamo Elena Harper y tengo 31 años. Si hace 5 años me hubieras preguntado cómo sería mi vida hoy, te habría contado una historia completamente distinta. Te habría dicho que estaba felizmente casada con el hombre que amaba, que tenía una carrera estable y que las cosas solo podían mejorar. Pero la vida no siempre resulta como la planeamos, ¿verdad? Construí mi carrera en marketing corporativo, trabajando duro para escalar posiciones. Siempre había sido ambiciosa, decidida a forjarme una buena vida. Fue entonces cuando conocí a Ryan Miller, un hombre que en ese momento parecía la pareja perfecta. Era encantador, ambicioso y lleno de sueños. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, ansiosos por construir un futuro juntos. En los primeros años de nuestro matrimonio, ambos trabajamos para alcanzar nuestras metas. Yo me enfoqué en mi carrera mientras Ryan exploraba distintas oportunidades profesionales. Creía en él, de verdad lo hacía. Pero hace 2 años todo cambió. Ryan perdió su trabajo. Al principio no le di demasiada importancia. La economía estaba difícil y confié en que se recuperaría. Le aseguré que yo me haría cargo de nuestras finanzas hasta que encontrara algo estable. Después de todo, el matrimonio se trata de apoyarnos en los momentos difíciles, ¿no? No tenía idea de que esto sería el comienzo de mi caída. Al principio, Ryan parecía agradecido. Me aseguraba que estaba buscando trabajo activamente, enviando solicitudes y hasta considerando emprender un negocio. Le creí. Cada mes le daba una mesada de 5,000 pesos pensando que le ayudaría a mantenerse a flote mientras resolvía su situación. Pero los meses pasaron, luego un año, luego otro. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Ryan dejó de buscar trabajo, se acostumbró a no hacer nada, se quedaba en casa todo el día, durmiendo hasta tarde, viendo televisión, pidiendo comida a domicilio cara y haciendo compras innecesarias en línea. Con mi dinero. Yo llegaba a casa agotada después de un largo día en la oficina.
solo para encontrarlo echado en el sofá como si no tuviera ninguna responsabilidad. Si intentaba hablar con él sobre conseguir un trabajo, siempre tenía una excusa: el mercado está difícil, nadie está contratando, necesito tiempo para planear mi siguiente paso. Siempre era algo. Con el tiempo, empecé a sentirme menos como su esposa y más como su proveedora, o peor aún, como una cuenta bancaria de la que Ryan podía disponer sin límites. Pero aún así, aguanté. Seguía creyendo que esto era solo una mala racha, que algún día todo volvería a la normalidad. No tenía idea de lo mucho peor que se pondría. Todo pasó un martes por la mañana, un día que se suponía debía ser como cualquier otro. Desde hacía semanas me sentía extraña, siempre cansada. Incluso después de dormir bien toda la noche, en el trabajo me mareaba, y comidas que antes me encantaban ahora me revolvían el estómago. Al principio pensé que era solo estrés. Después de todo, tenía un trabajo demandante y un esposo que no aportaba absolutamente nada en la casa. Pero luego mi periodo se retrasó. Intenté no entrar en pánico. Siempre había sido regular, así que faltar un mes no era algo que pudiera ignorar. Esa mañana, antes de ir a la oficina, compré una prueba de embarazo en la farmacia. Ni siquiera le dije a Ryan. Primero quería estar segura antes de hablar. En cuanto vi las 2 líneas rosas, sentí como mi respiración se atascaba en la garganta. Estaba embarazada. Una oleada de emociones me golpeó de golpe: sorpresa, incredulidad, miedo, esperanza. Esto no estaba planeado, pero en el fondo sentí un destello de felicidad. Tal vez, solo tal vez, este bebé fuera el inicio de algo mejor. Una llamada de atención para que Ryan reaccionara, madurara y finalmente se hiciera responsable. No pude guardármelo para mí. Esa noche, senté a Ryan y le di la noticia. Estoy embarazada. Esperaba emoción, alegría, una promesa de que lo haríamos juntos. Pero en vez de eso, Ryan solo me miró inexpresivo, como si le hubiera dicho algo sin importancia. ¿Estás segura?, preguntó con voz plana. Sí, me hice una prueba esta mañana. Se recargó en el sofá y se frotó las sienes. Supongo que eso significa más gastos. Mi estómago se hundió. Ese fue su primer pensamiento. No emoción, no felicidad, solo dinero. Ryan, vamos a tener un bebé, dije, tratando de mantenerme firme. Tenemos que empezar a prepararnos, citas con el doctor, a ahorrar, pensar en nuestro futuro. Se rió con burla. Actúas como si no tuviera ya suficiente estrés. Sabes que he estado tratando de resolver las cosas. Resolver las cosas. No había movido un solo dedo en más de un año. Sentí como mi esperanza se desmoronaba. Había pensado que este sería el momento en el que, finalmente, cambiaría, que buscaría trabajo, que empezaría a aportar, que sería un esposo, y pronto un padre. Pero en el fondo, supe que nada iba a cambiar. Mi embarazo avanzó y, con cada mes que pasaba, mis responsabilidades se duplicaban, no solo en el trabajo, sino también en casa. Ryan no hizo nada para apoyarme, no me acompañó a ninguna consulta médica, nunca preguntó cómo me sentía y ni siquiera parecía reconocer que estaba esperando a su hijo. En vez de eso, se volvió aún más flojo. Yo era la que trabajaba jornadas larguísimas, pagando los chequeos médicos y ahorrando dinero para el bebé, mientras él se quedaba en casa gastando lo que con tanto esfuerzo ganaba. Había días en los que ni siquiera se molestaba en preguntarme cómo estaba. A los 6 meses de embarazo, estaba agotada. Me dolía la espalda todo el tiempo. Mis pies estaban hinchados y luchaba por equilibrar el trabajo y la vida en casa. Necesitaba apoyo, pero a Ryan solo le importaba él mismo. La única vez que hablaba de dinero era para pedirme más. Fue entonces cuando me pidió 155,000 pesos para comprarse una motocicleta. Me quedé en shock, pero para ese punto estaba demasiado cansada para discutir. Pensé, bueno, tal vez esto lo haga feliz, tal vez así deje de pedirme cosas por un tiempo. Así que le compré la moto, esperando que eso calmara sus exigencias. Me equivoqué. 2 meses después, con 8 meses de embarazo, apenas podía caminar sin que me doliera la espalda. Ya solo contaba los días para finalmente sostener a mi bebé en brazos, pero Ryan tenía otra demanda. Esa noche, cuando llegué del trabajo, lo dijo como si nada. Necesito 50,000 pesos. Parpadeé, confundida. ¿Para qué? Se inclinó hacia adelante. Quiero comprar un coche, algo más presentable. Lo miré, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Un coche?
Después de que apenas 2 meses antes le había comprado una motocicleta, después de que yo había sido la única pagando todo, algo dentro de mí se rompió. ¿Hablas en serio, Ryan? Estoy a unas semanas de dar a luz y ¿me estás pidiendo dinero otra vez? ¿Para un coche? Su mandíbula se tensó. ¿Cuál es el problema? Ganas buen dinero. Yo también debería poder tener cosas bonitas. Cosas bonitas. Mi voz se quebró. Ni siquiera tienes trabajo, Ryan. He estado trabajando hasta el agotamiento mientras tú te quedas aquí sin hacer nada. Ya terminé. No voy a darte ni un centavo más. Y en ese momento lo vi. Esa chispa de furia en sus ojos. Antes de que pudiera reaccionar, agarró el palo de Herling de sus días de universidad, ese que siempre guardaba como recuerdo, y lo lanzó contra mí con toda su fuerza. El impacto fue brutal. El dolor explotó en mi cuerpo y caí al suelo, sujetándome el vientre. Un dolor agudo y desgarrador me atravesó. Por primera vez en mi vida, sentí un miedo real. ¿Mi bebé estaba bien? Mi visión se volvió borrosa. El sonido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Intenté respirar, pero me costaba. Apenas podía registrar lo que estaba pasando cuando, de repente, Ryan se quedó inmóvil. Respiraba con dificultad. Sus manos temblaban cuando se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Y luego, sin más, entró en pánico. Salió corriendo, dejándome ahí, tirada en el suelo frío, luchando por respirar. Aterrada por mi bebé. El dolor me desgarró. Mi cuerpo yacía en el suelo frío mientras jadeaba en busca de aire. Instintivamente, mis manos se aferraron a mi vientre. Mi mente corría con un solo pensamiento aterrador: ¿mi bebé sigue bien? Intenté moverme, pero cualquier pequeño esfuerzo enviaba oleadas de dolor a través de mis costillas. Mi respiración era irregular, mi visión borrosa, y toda la habitación parecía girar a mi alrededor. Necesito ayuda. Con esfuerzo, giré la cabeza lentamente, buscando mi teléfono. Estaba a solo unos metros de distancia, caído en el suelo cuando me desplomé. Apreté los dientes y me obligué a moverme. Cada centímetro que avanzaba era una agonía, pero no podía detenerme. Con manos temblorosas, estiré los dedos hasta que por fin rocé el teléfono. Con la poca fuerza que me quedaba, lo agarré y desbloqueé la pantalla. Sabía exactamente a quién llamar. Nathan Brooks. Mi mejor amigo. Nathan había sido mi persona de confianza durante años. Siempre estuvo ahí para mí, incluso cuando yo me negaba a ver la verdad sobre Ryan. Me advirtió, me dijo que merecía algo mejor, pero yo había sido demasiado ciega, demasiado ingenua, aferrándome a la esperanza de que Ryan cambiara. Ahora, mientras intentaba marcar su número con manos temblorosas, recé para que contestara. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Elena, su voz sonó a través del altavoz. Hola, ¿qué pasa? Jadeé, interrumpiéndolo. Nathan, por favor, ayúdame. Mi voz era apenas un susurro, débil y temblorosa. Hubo un silencio abrupto del otro lado. Elena, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Traté de hablar, pero mi garganta se cerró. Ryan, él, me golpeó. Las palabras apenas salieron. Me dolía todo. Tengo mucho dolor, no sé si el bebé está bien, por favor. Nathan, necesito ayuda. Escuché cómo inhalaba con fuerza. ¿Dónde estás? ¿Estás en casa? Sí, voy en camino. Quédate conmigo. Sí, solo aguanta. Su voz estaba cargada de urgencia, de preocupación, pero también de algo más, determinación. Conocía a Nathan. Cuando hacía una promesa, nunca la rompía. El teléfono se deslizó de mi mano. Mi cuerpo estaba demasiado débil para sostenerlo por más tiempo. Solo tenía que aguantar. Los minutos se sintieron como horas. El dolor en mi costado era insoportable, y el miedo me envolvía como nunca antes. Mantuve mis manos sobre mi vientre, protegiendo a mi bebé, rogándole en silencio: por favor, aguanta, mi amor, quédate conmigo. Entonces, escuché pasos. La puerta se abrió de golpe. Y de repente, Nathan estaba ahí. Su rostro reflejaba puro pánico mientras corría a mi lado. Dios mío, Elena. Sus manos temblaban en el aire, dudando si tocarme, como si tuviera miedo de lastimarme aún más. Luego, su mirada bajó a mi vientre. Tenemos que llevarte al hospital ahora mismo. Asentí débilmente, apenas capaz de mantener los ojos abiertos. Nathan no perdió ni un segundo. Nathan me levantó con cuidado en sus brazos.
sosteniéndome como si estuviera hecha de cristal. Dejé que mi cabeza descansara contra su pecho. Me sentía a salvo, pero el miedo seguía ahí, atenazándome. Todo se convirtió en un borrón, el viaje en auto, las sirenas, las luces del hospital. Mi cuerpo se sentía pesado, y el cansancio amenazaba con arrastrarme, pero entonces escuché una voz. Elena, quédate conmigo, vas a estar bien. Nathan. Me aferré a su voz, negándome a soltarla. La siguiente vez que abrí los ojos, estaba en una cama de hospital. Las luces fluorescentes me hicieron entrecerrar los ojos. Todo era demasiado fuerte, demasiado abrumador. Mi cuerpo dolía por todas partes, y el dolor en mis costillas hacía que respirar fuera difícil. Y entonces recordé. El bebé. Me incorporé demasiado rápido, ignorando el dolor punzante en mi costado. Mi corazón martillaba en mi pecho mientras llevaba las manos a mi vientre. ¿Mi bebé estaba bien? Antes de que el pánico pudiera apoderarse de mí, una voz habló. Elena. Giré la cabeza y vi a un médico de pie junto a mi cama, hojeando un expediente. Tu bebé está a salvo. Un sollozo de alivio escapó de mis labios. Oh, gracias a Dios. Me recosté contra las almohadas, sintiendo como mi cuerpo entero temblaba. El doctor me dedicó una sonrisa tranquilizadora. Tienes una costilla fracturada y varios moretones, pero, afortunadamente, el bebé no sufrió ningún daño. Tienes mucha suerte. Suerte. Esa palabra me sonó extraña. No me sentía afortunada, me sentía rota. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Nathan entró apresurado, su rostro aún reflejando preocupación. Elena. Su voz era suave, pero la forma en que dijo mi nombre hizo que mi pecho se apretara. Llamé a la policía. Parpadeé sorprendida. ¿Lo hiciste? Él asintió. Tienes que denunciarlo, Elena. Ryan no puede salirse con la suya. Tragué saliva. Había pasado años poniendo excusas por Ryan, convenciéndome de que las cosas mejorarían, pero ahora, acostada en esa cama de hospital, golpeada y adolorida, la verdad era imposible de ignorar. Las cosas nunca mejorarían. Tenía que detener esto, no solo por mí, sino por mi hija. Respiré hondo. Daré mi declaración. Nathan asintió con firmeza y apretó mi mano. Estoy aquí. Unos minutos después, un oficial de policía entró en la habitación. Su rostro era serio, pero su mirada transmitía amabilidad. Sacó una libreta y un bolígrafo. Señorita Harper, entiendo que fue atacada. ¿Puede decirme exactamente qué ocurrió? Tragué saliva. Mis manos se aferraron con fuerza a la manta. Esto era todo. No más excusas, no más fingir. Le conté todo. A la mañana siguiente, la policía volvió a llamar. Tenemos a Ryan bajo custodia. Escuchar esas palabras envió una ola de alivio y miedo a través de mí. Alivio porque, finalmente, lo habían atrapado. Miedo porque no sabía qué pasaría después. Pero Nathan no me dejó caer en la duda, me sostuvo, me apoyó. Me impulsó a defenderme. Presenté cargos. Solicité el divorcio. Nathan me ayudó a encontrar los mejores abogados para asegurarme de que Ryan enfrentara la justicia. Y mientras me recuperaba en mi cama de hospital, con las heridas que él me dejó marcando mi piel, supe que era el final de una historia. Y el comienzo de otra. Me di cuenta de algo, finalmente estaba tomando el control de mi vida, y esta vez, no estaba sola. El día después del arresto de Ryan, me dieron el alta del hospital. Nathan insistió en llevarme a su departamento en lugar de dejarme ir sola a casa. No volverás ahí hasta que sepamos con certeza que está encerrado para siempre, dijo con firmeza. No discutí, estaba demasiado débil, demasiado agotada física y emocionalmente para siquiera pensar en regresar a esa casa, a ese lugar donde me lastimó. Pero no iba a sentarme a esperar. Había terminado de ser una víctima. Nathan trabajó sin descanso para ayudarme a construir mi caso. Tenía contactos en el ámbito legal y se aseguró de que tuviera al mejor abogado disponible. En cuestión de días, mi equipo legal había reunido todas las pruebas necesarias. Informes médicos mostrando mi costilla fracturada y los moretones. El dictamen del doctor confirmando que mi bebé pudo haber resultado lastimado. Los reportes policiales que probaban que Ryan intentó huir de la escena. Registros financieros que demostraban cómo me había manipulado durante años. Testimonios de amigos y vecinos que habían sido testigos de su comportamiento irresponsable. Después vinieron los papeles del divorcio.
Quería que se los entregaran a Ryan mientras aún estaba detenido. Quería que supiera que este era el final. No más segundas oportunidades. No más control sobre mi vida. El día que mi abogado me entregó la petición de divorcio finalizada, sentí algo que no había sentido en años, alivio. Pero aún quedaba una última batalla. El juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Me senté en la sala del tribunal con las manos apretadas, tratando de controlar mi respiración. La habitación era fría, estéril y llena de gente, abogados, periodistas y extraños que no sabían nada de mi dolor. Pero mis ojos no estaban en ellos. Estaban en él. Ryan estaba sentado en el banquillo de los acusados. Su arrogancia habitual había desaparecido. Su cabello, que alguna vez estuvo perfectamente peinado, ahora lucía descuidado. Su camisa estaba ligeramente arrugada. Pero, a pesar de su apariencia desaliñada, sus ojos seguían reflejando la misma soberbia de siempre, como si creyera que, de alguna manera, iba a salirse con la suya. No lo haría. Yo ya no era la misma mujer que lo excusaba. Ya no era su proveedora. Estaba ahí para asegurarme de que nunca más tuviera la oportunidad de lastimarme, ni a mí, ni a mi hijo. La fiscalía presentó el caso frente al juez, exponiendo cada prueba, pieza por pieza. Abuso financiero, años exprimiéndome dinero, negándose a trabajar y exigiéndome más. Manipulación emocional, el daño psicológico que su indiferencia me causó. Agresión física, el brutal ataque que me dejó herida y puso en riesgo la vida de mi bebé. Esta vez, él no tenía escapatoria. Se presentaron los informes médicos que confirmaban que tenía costillas fracturadas. El informe policial evidenció el intento inmediato de Ryan por huir de la escena, demostrando su culpabilidad. Incluso se reprodujeron en la corte las grabaciones de sus amenazas, las que hizo por teléfono después de que presenté la solicitud de divorcio. El abogado de Ryan intentó darle la vuelta a la situación. Mi cliente actuó en un momento de angustia emocional, argumentó. No tiene antecedentes de violencia. Este fue un incidente aislado y lamenta profundamente sus acciones. Casi me reí. Años de negligencia emocional. Control financiero. Y luego casi me mata a golpes estando embarazada. Esto no fue un momento de debilidad. Así era él siempre. Luego llegó mi turno de testificar. Me puse de pie, respiré hondo y me dirigí al juez. Durante años le di todo, dije con voz firme, mi amor, mi confianza, mi apoyo financiero. Y la primera vez que le dije que no, me golpeó. La sala quedó en absoluto silencio. Tragué saliva con fuerza, obligándome a mantenerme firme. No solo me lastimó, pudo haber matado a nuestro hijo, si no hubiera luchado por mantenerme consciente. Si no hubiera pedido ayuda, ni siquiera sé si estaría aquí hoy. Miré directamente a Ryan. Él no sostuvo mi mirada. Ese hombre sentado ahí no es una víctima, es un cobarde, y no voy a pasar ni un segundo más de mi vida temiéndole. Cuando terminé, solté el aire que había estado conteniendo. Mis manos temblaban. Sentí la presencia de Nathan detrás de mí, sólida y firme. Un recordatorio de que no estaba sola. El juez escuchó a ambas partes antes de dar su veredicto. Culpable. El rostro de Ryan apenas cambió, pero lo vi. Ese destello de sorpresa en sus ojos. Tal vez, por primera vez, entendió que no era invencible. Luego vino la sentencia. El juez no tuvo piedad. Ryan fue condenado a una larga pena de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Nunca más podría lastimarme. Nunca más podría lastimar a mi hijo. Mientras los guardias se lo llevaban, lo miré una última vez. Sin disculpas. Sin remordimientos. Pero tampoco los necesitaba. Él ya no significaba nada para mí. Yo había ganado. Unas semanas después del juicio, mi divorcio se finalizó. Sostuve los papeles en mis manos, leyendo y releyendo las palabras que lo hacían oficial. Ya no era Elena Miller. La mujer atrapada en un matrimonio tóxico. Yo era Elena Harper. Una mujer que había luchado para salir de la oscuridad. Ryan no era más que un capítulo. Uno que se había cerrado para siempre. Nathan estuvo a mi lado en todo momento. Se sentó conmigo en cada reunión legal. Se aseguró de que estuviera a salvo. Y me recordó, una y otra vez, que no estaba sola. Pero el momento más importante de todos llegó exactamente 9 meses después de que descubrí que estaba embarazada. Después de todo el dolor. Después de todas las batallas. Di a luz a una hermosa niña.
En el momento en que la sostuve en mis brazos, todo lo demás desapareció. Era pequeña, delicada y perfecta. Sus diminutos dedos se aferraron a los míos, y sus suaves rizos castaños me recordaron mucho a mí misma. Pero sus ojos eran puros, llenos de vida, intactos por el pasado. Nathan estaba a mi lado, su rostro iluminado por algo que nunca antes había visto en él. Admiración. Es increíble, Elena susurró, tienes suerte de tenerte como madre. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Creo que la afortunada soy yo. Nathan había estado ahí para mí cuando más lo necesité. Luchó por mí, me protegió y me recordó mi propia fuerza cuando sentí que ya no me quedaba ninguna. En algún punto del camino, nuestra amistad cambió. Ya no era solo consuelo. No era solo lealtad. Era amor. Una noche, mientras acunaba a mi hija para dormir, Nathan se paró a mi lado. Se veía nervioso, más nervioso de lo que jamás lo había visto. Elena, empezó, sé que tal vez este no sea el mejor momento, pero tengo que decirlo, te amo. Me quedé sin aliento. Te he amado por mucho tiempo, continuó, y quiero estar aquí, no solo como tu amigo, sino como algo más. Mi corazón latía con fuerza. Tomó suavemente mi mano. ¿Nos darías una oportunidad? ¿Me dejarías amarte como mereces? No dudé. Sí. Unos meses después, Nathan y yo nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima. No porque necesitara que alguien me salvara, sino porque finalmente había encontrado a alguien que realmente me amaba. Sin condiciones. Sin exigencias. Sin control. Y junto con nuestra hija en brazos, comenzamos una vida nueva. Una vida llena de amor, respeto y felicidad. Ryan no era más que un recuerdo lejano. Una sombra de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Por primera vez en años, era libre. Y eso era suficiente.